En este espacio estará compartiendo con ustedes María Dardania Benítez Minaya, la cual le estaré hablando de la biografía de Galileo Galilei. Este, nacido en Pisa el 15 de febrero del 1564, cuando ésta pertenecía al Gran Ducado de Toscana, fue el mayor de 7 hijos. Hijo de Giulia Almananti y del músico y matemático florentino Vincenzo Galilei. Esta familia era de baja nobleza y se ganaba la vida gracias al comercio. Se encargaron de la educación de Galileo hasta sus 10 años y a partir de esta pasó a estar a cargo de un vecino religioso llamado Jacobo Borghini cuando sus padres se trasladaron a Florencia. Por mediante de este, el pequeño Galileo accedió al convento de Santa María de Vallombrosa de Florencia y recibió una formación piadosa que le llevó a plantearse entrar en la vida religiosa, cosa que disgustó a su padre y el cual lo sacó del convento aprovechando una infección que tenía Galileo en un ojo, alegando falta de cuidados. 2 años después, este mismo lo inscribió en una universidad de Pisa, donde estudió medicina, filosofía y matemáticas. En 1581, Galileo ingresó a la Universidad de Pisa, donde se matriculó como estudiante de medicina por voluntad de su padre, no por vocación. 4 años más tarde, sin embargo, abandonó la universidad sin haber obtenido ningún título, aunque con un gran conocimiento de Aristóteles. Entre tanto, se había producido un hecho determinante en su vida, y este era su iniciación en las matemáticas, al margen de sus estudios universitarios. De vuelta a Florencia, en 1585, Galileo pasó unos años dedicado al estudio de las matemáticas, aunque interesado también en la filosofía y la literatura, en la que mostraba sus preferencias por Ariosto frente a Tasso. Eh, de esa época data su primer trabajo sobre el baricentro de los cuerpos, que luego recuperaría más adelante en 1638 como apéndice de la que habría sido su principal obra científica, y la invención de una balanza hidrostática para la determinación de pesos específicos, dos contribuciones situadas en la línea de Arquímedes, a quien Galileo no dudaría en calificar de sobrehumano. En Pisa compuso Galileo un texto sobre el movimiento que mantuvo inédito, en el cual, dentro aún del marco de la mecánica medieval, criticó las explicaciones aristotélicas de las caídas de los cuerpos y del movimiento de los proyectiles. En 1602, Galileo reemprendió sus estudios sobre el movimiento, ocupándose del isocronismo, del péndulo y del desplazamiento a lo largo de un plano inclinado, con el objeto de establecer cuál era la ley de la caída de los graves. Fue entonces y hasta 1609 cuando desarrolló las ideas que 30 años más tarde constituirían el núcleo de sus discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias en 1638, obra que comprendía su espléndida contribución a la física. Galileo Galilei fue relacionado estrechamente con la revolución científica. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera del movimiento y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física y también como el padre de la ciencia.
La originalidad de este como científico reside en su método de análisis. Primero, reduce el problema a un simple conjunto de relaciones basadas en experiencia de cada día, lógica y sentido común. Luego los analiza y resuelve con formulaciones matemáticas simples. Los métodos con los que él aplica esa técnica al análisis del movimiento abrieron el camino a la matemática moderna y a la física experimental. Isaac Newton usó una de las formulaciones matemáticas de Galileo, la ley de la inercia, para fundamentar su ley del movimiento. Galileo Galilei insistía en que todo lo que sucedía en la naturaleza podía ser explicado mediante el lenguaje matemático, algo que le sirvió no solamente para mostrar al mundo que sin los números jamás entenderíamos cómo funciona la naturaleza, sino para desmontar algunas de las creencias erróneas que estaban más arraigadas en la sociedad. Este fue un físico, matemático y astrónomo italiano que dedicó su vida a la enseñanza y a la investigación acerca de las leyes del universo, asentando las bases de la astronomía, de la física y de la física moderna. Es considerado, pues, uno de los padres de la ciencia moderna gracias a su papel en el desarrollo de la revolución científica y en el de la implementación del método científico. Sus principales aportes son la teoría heliocéntrica, la invención del telescopio, la metodología científica, las leyes del movimiento, las observaciones de cuerpos celestes, desarrollo de las matemáticas y la invención del termoscopio. Cabe destacar que hay más aparte de estas. En 1633, a los 69 años, Galileo fue juzgado en Roma por incumplimiento de la censura establecida en 1616. Fue obligado a confesar su crimen bajo amenaza de tortura y posteriormente a negar la teoría heliocéntrica. Después de rechazar sus ideas, la condena fue reducida a un arresto domiciliario, el cual duró desde 1633 a 1638, año en el que se quedó ciego y le fue permitido trasladarse a un domicilio que tenía cerca del mar. Finalmente, en 1642, a los 77 años de edad, este falleció dejando tras de sí un legado que le mantiene intacto a día de hoy, casi 4 siglos después de su muerte. Eso es todo de mi parte en esta ocasión, pero no quisiera dejarlo sin antes una frase motivadora de este gran personaje, y es la siguiente: mide lo que es medible y haz medible lo que no lo es. Gracias.